La verdad finalmente ha salido a la luz. Los militares que están liderando la operación en Kursk no son ucranianos. Por lo menos no todos. Y ya parece que esto es un ataque de falsa bandera. Ahora hay pruebas que están revelando el origen de muchos de ellos. Durante 2 años, fuerzas de élite estadounidenses habían estado operando en territorio ruso disfrazados de soldados ucranianos. Ya todos lo sospechábamos, no es algo nuevo, pero el hecho de que hoy se reporten fotografías y pruebas le da otra dimensión. Sobre todo porque lo que estamos viendo en Kursk nos hace replantearnos realmente qué es lo que está sucediendo. Miren, hace unas horas Putin acaba de señalar algunas acusaciones sobre las tropas ucranianas, pero esta otra acusación lo cambia todo cuando se dice que tropas de élite, las GOV, están ahí en Ucrania presentes disfrazadas de soldados ucranianos, pero en realidad serían grupos de élite estadounidense, fuerzas privadas. Pues entonces uno se pregunta a quién acusa exactamente Putin cuando dice esto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó el jueves a Ucrania de haber intentado bombardear una central nuclear. El mandatario afirmó que el ataque, del que no presentó ninguna prueba, ocurrió en la planta de Kursk, situada a unos 50 kilómetros del frente abierto en territorio ruso por las tropas de Kiev. El enemigo trató de bombardear la central nuclear durante la noche. Se ha informado al Organismo Internacional de la Energía Atómica. Prometen enviar especialistas y venir ellos mismos a evaluar la situación. Espero que finalmente lo hagan. El Organismo Internacional de la Energía Atómica había afirmado unas horas antes que su jefe visitaría la central la semana próxima, sin mencionar ningún intento de ataque contra las instalaciones. El gobernador de la región de Kursk indicó a Putin que la central estaba funcionando sin contratiempos. Moscú advierte desde hace varios días de la amenaza de una catástrofe nuclear en caso de un ataque a la central por el ejército ucraniano, que el 6 de agosto lanzó una incursión militar terrestre sin precedentes en Rusia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Kiev y Moscú se acusaron mutuamente de amenazar la seguridad nuclear en reiteradas ocasiones desde el inicio del conflicto, desencadenado por la intervención militar rusa en la exrepública soviética hace 2 años y medio. Pues nuevamente, Alba, casi ocurre una catástrofe nuclear, un bombardeo de Ucrania, de las fuerzas ucranianas, que ahora vamos a hablar de esto otro, pero antes de esto quiero plantear esta duda, porque cuando se dice que las fuerzas ucranianas de ahí quisieron bombardear la planta nuclear de Kursk, y por otro lado están estas acusaciones también de Rusia de que muchos de esos soldados no son ucranianos, sino que son soldados disfrazados de ucranianos, pero que en realidad son fuerzas de élite de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere bombardear la planta nuclear de Kursk? ¿Ucrania o estas fuerzas paramilitares estadounidenses? Y luego, Alba, otra vez, el presidente ruso acusó sin mostrar ninguna prueba. Eso te iba yo y a el decir. gobernador de Kursk sin mostrar ninguna prueba. ¿Cuál quieren que sea la prueba? ¿Un desastre nuclear como Chernobyl para que les creamos? Ok, dices, ellos acusaron y no mostraron pruebas. Ok, perfecto. Entonces ve tú y dinos que hay de cierto y toma las pruebas. Ya que ellos no las están mostrando, es un buen momento para que la Agencia de la Energía Nuclear entonces vaya al campo, revise y salga y diga, no, pues es que están locos, no hay nada. O que diga, paren esto porque efectivamente lo que ellos están reportando es cierto. Encontré fragmentos de drones que vienen de Estados Unidos o encontré fragmentos de drones... misiles ATACMS, por ejemplo. Exacto, de drones o de armamento que viene de Rusia. Entonces, es un buen momento para que ellos vayan y aclaren el asunto. Pues hoy vamos a hablar de lo que sí hay pruebas. Y de lo que sí hay pruebas es de que muchos de estos soldados ucranianos, entre comillas, de entre los cuales seguramente están los que quisieron bombardear la planta nuclear anoche, muchos en realidad son estadounidenses. ¿Hay pruebas de esto? Pues sí. Hay fotografías, hay imágenes, hay redes sociales que están confirmando esto. Y lo que comenzó ya como una operación militar especial, pues ha escalado a una confrontación directa con tropas extranjeras pisando suelo ruso. ¿Cómo logró la OTAN? Y yo creo que también esa es otra pregunta importante. Infiltrar a miles de tropas
occidentales, estadounidenses, alemanas, de Polonia, blindados, artillería, miles de vehículos para invadir territorio ruso durante tanto tiempo, porque esto no lo planearon en una semana, llevaban 2 años, ahora lo sabemos sobre esto, sin que fueran descubiertos por el Kremlin. ¿Qué tan cerca estamos de un conflicto nuclear ya que involucre a las principales potencias militares del mundo? Porque lo que estamos viendo en Kursk es algo más que un simple enfrentamiento entre 2 naciones. Ya estamos viendo la ejecución de un plan cuidadosamente orquestado por Occidente, un plan que ha estado en marcha desde hace al menos, repito, 2 años, y el descubrimiento de tropas estadounidenses de élite operando ya en esta región es la prueba definitiva de que la OTAN no solamente estaba brindando un apoyo de inteligencia o de entrenamiento a Ucrania desde la retaguardia, sino que está directamente involucrada ya en el conflicto, que las tropas de la OTAN ya están adentro, pisando suelo ruso y apuntándole presuntamente a una planta nuclear, según las acusaciones que estarían haciendo hace unos momentos el presidente de Rusia y hace horas antes algunos medios de comunicación rusos. Son señalamientos gravísimos, porque con sus soldados en el terreno llevando a cabo misiones de combate bajo estos combates llamados de falsa bandera, de una bandera ucraniana, con realidad no son ucranianos, tienen de ucranianos lo que yo tengo de astronauta, pues se trata precisamente, fíjense y déjenme mostrarles algunas de las imágenes, se trataría del Forward Observation Group, que es una empresa militar privada estadounidense. Ahí están viendo ustedes algunas de las imágenes en pantalla y las fuentes de donde se toman. Es una empresa de mercenarios privada con sede en Estados Unidos y ahí están publicando en sus propias redes sociales una foto que tiene la etiqueta Los Chicos de Kursk. Esto lo publicaron el 16 de agosto, apenas hace una semana lo postearon ellos en sus imágenes. Es decir, lo que presuntamente están diciendo es que algunos de estos individuos, como estos 3 que están ahí, son en realidad soldados de élite estadounidense que están operando en estos momentos en suelo ruso, bombardeando, atacando. Y apenas, fíjense, de hecho la primera vez que se reportaba la presencia de estos soldados fue 2 días después del inicio de la guerra en Ucrania. Es decir, apenas se reportó el inicio de la guerra en Ucrania y 2 días después ya estaban ellos ahí desplegados. Sus actividades, pues no es un accidente, no llegaron ahí en 2 días improvisados. Han sido, por supuesto, parte de un esfuerzo coordinado, muy bien orquestado, para desestabilizar a Rusia. Ahora, ellos no son voluntarios, no son voluntarios que vayan a pelear por el patriotismo y los ideales ucranianos. Son, como su nombre lo dice, mercenarios a sueldos, pero también muchos de ellos están ahí como parte de una misión especial mandada por sus propios países. ¿Quién les paga? Si Ucrania está quebrado, todo el dinero que depende de la guerra viene de Occidente y las tropas ahora sabemos que también. Y ahora estas mismas tropas extranjeras de élite son las que están ya en las regiones fronterizas rusas y que están provocando o queriendo provocar una reacción de Moscú que probablemente sea una reacción nuclear que podría justificar ya en un posterior escenario la justificación de que Occidente ya intervenga de frente, aunque ya no falta mucho más por ver. Ya vemos que están ahí, son ellos los que están peleando, y el hecho de que este grupo de élite estadounidense esté presente en Kursk, que es una región clave en la frontera entre Rusia y Ucrania, pues no es una casualidad. Esta zona ha sido un punto focal en la estrategia de la OTAN para intentar debilitar la imagen de Rusia desde dentro. Y ayer justamente estábamos platicando cómo esto tiene todo que ver con la elección demócrata, con la campaña de los demócratas en Estados Unidos, y hoy estas sospechas se confirman. La incursión en Kursk tiene como objetivo, tiene 2 objetivos. Uno, lo podemos descifrar fácilmente: beneficiar la campaña de Kamala Harris al Partido Demócrata, y la otra la vamos a descubrir en un momento, porque tiene bastante lógica lo que estamos ya viendo, sobre todo ahora que se están reportando la presencia de estas tropas estadounidenses disfrazados de soldados ucranianos, pues solo nos está confirmando esto que ya sospechábamos,
que en realidad la OTAN ya tendría a sus fuerzas de élite ahí adentro. Ahí tienen otra de las imágenes que están circulando de la red social oficial de este grupo, de los GOF. Hablamos de la red Raoul Duke 69-69, que fue la que está compartiendo una de estas tantas imágenes en las redes sociales de un mercenario en Ucrania con la bandera estadounidense. Como pueden ustedes ver, este otro soldado estaría desplegado en Chasiv Yar desde abril del 2024 y los tatuajes, dice la captura de pantalla, coincide con los del fundador del Forward Observation Group, el FOG, por sus siglas en inglés. Ahí está Derek Bales, que sería quien apareciera en esta imagen, y pues es algo que ya estaría confirmando. Ahora les sigo mostrando más imágenes porque hay bastantes que confirman la presencia de los FOG en este lugar y ya están involucrados directamente. Están utilizando, por supuesto, a Ucrania como un peón de la campaña demócrata, de parte del juego geopolítico, por supuesto. Y el hecho de que ya se esté descubriendo que hay tropas estadounidenses en Kursk justo en un momento electoral, pues plantea preguntas que uno no puede dejar de cuestionarse sobre el papel de Occidente en este conflicto, porque por mucho tiempo lo que nos habían querido vender los medios de comunicación, digamos, la narrativa dominante había sido que la OTAN solamente le daba a Ucrania apoyo logístico, que solo daba entrenamientos, que solo les daba armas, pero que no estaba involucrada directamente hombre a hombre en una guerra contra Rusia. Ahora ya lo que estamos viendo es una intervención directa de los soldados de élite de Estados Unidos, también de Alemania y de Polonia, que están operando en la primera línea. Son ellos los que están jalando el gatillo, coordinando las estrategias de inteligencia bajo el disfraz de uniformes de soldados de guerra ucranianos. Pero pues podemos ver claramente por la difusión de varias imágenes que, repito, tienen de ucranianos lo que yo tengo de astronauta. Eso es una señal clarísima de que Occidente está dispuesto a cruzar todas las líneas rojas que sean necesarias en este conflicto, incluso las líneas rojas nucleares, y esto es sumamente preocupante. Hablemos un poquito sobre este grupo, el FOG, por sus siglas en inglés, el Forward Observation Group, que no es un grupo cualquiera de mercenarios. Estamos hablando de una empresa militar privada muy poderosa, con experiencia y entrenamiento en los equipos más sofisticados militares de Estados Unidos. Pueden pilotear desde F-35 hasta cualquier equipo militar estadounidense, porque precisamente está conformado por exsoldados de élite estadounidenses que han llevado a cabo misiones en varios entornos, por cierto, de las más peligrosas que han existido en el mundo. Si hay que poner ejemplos, por ejemplo, en el 2022 les decía que los FOG estuvieron activos en Ucrania. Apenas estalló el conflicto, 2 días después ya se estaba reportando que en Ucrania ya había iniciado la presencia de los FOG, según varios informes que habían documentado desde esa fecha, desde el 26 de febrero del 2022, que ahí estuvieron presentes. Lo que no sabíamos es que estaban también en Kursk. Lo sospechábamos. ¿Cómo fue que apenas 2 días después de que comenzó la guerra en Ucrania, pues aparece el fundador Derek Bales y comparte imágenes de vehículos blindados dañados en operaciones? Creo que tengo esta imagen aquí. Déjenme mostrárselas. Ahí lo pueden ver ustedes. Esa imagen es del 26 de febrero del 2022. Y es Derek Bales quien compartía en su propia red social Raoul Duke 69, pues esa imagen de un vehículo de combate de infantería destruido, ruso, pues un vehículo ruso que ellos habían destruido. Desde los primeros momentos ellos ya estaban ahí. Por si nos quedaba alguna duda de en qué punto se involucró directamente las tropas de los países miembros de la OTAN de lleno en territorio ucraniano. Por cierto, interesante de dónde viene esto de Raoul Duke, que coincide con los tatuajes que trae esta persona. En algunas de las fotos se puede ver que coincide con las características del fundador, que pues ya está ahí presente y que pues ellos saben, repito, utilizar desde fusiles M4 hasta drones de combate, hasta pilotear F-35, es decir, tienen ellos un entrenamiento de élite, porque eran soldados de élite estadounidense, y no sabemos, seguramente lo siguen siendo en activo bajo
un papel encubierto de mercenarios. Y si son mercenarios, pues yo creo que la pregunta obligada es, bueno, ¿quién les paga? ¿De dónde obtienen el dinero? Y las armas, sobre todo, que utilizan, porque muchas de esas, o la gran mayoría, son de origen estadounidense. Esa es su especialidad. Su especialidad no son las armas rusas o polacas, son las armas estadounidenses porque es un grupo de élite de soldados estadounidenses. Entonces, pues esto nos habla que hay un vínculo muy estrecho con proveedores de la industria armamentista estadounidense que tradicionalmente pues trabajan con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y para eso tienen a estos grupos oscuros que hacen el trabajo sucio. Oficialmente no hay evidencia directa de que exista un financiamiento, digamos, en el presupuesto estadounidense para pagarle a estos grupos paramilitares de los FOC, pero la realidad es que sabemos cómo funcionan este tipo de intereses, este tipo de estrategias de falsa bandera, y estos mercenarios pues han sido ya acusados en muchas veces de hacer el trabajo sucio que nadie más quiere hacer porque viola los derechos humanos, la democracia, la libertad. Entonces, no lo hacen a través de su primer ejército, pero sí de estos grupos paramilitares en donde pues ya no hay una implicación tan directa y se, digamos, quitan de encima la diplomacia. Son, para decirlo de alguna manera, son como los Wagner de Washington. Y un ejemplo claro de la brutalidad que se observa de lo que han hecho está en la región del Donbass. Muchos de los ataques que ha habido en el Donbass a fuerzas civiles, a grupos civiles, a centros comerciales, hospitales, viviendas, han sido efectuados por miembros de los FOC. Ellos han sido acusados de participar en estas atrocidades. Muchos informes rusos han afirmado que mercenarios estadounidenses, incluidos los FOC, son los que han estado detrás de este tipo de ataques terroristas, armas químicas. Claro que estas acusaciones siempre han sido desmentidas por Washington, pero coinciden con las mismas acusaciones que se hacen en otros conflictos en otras partes del mundo contra los FOC. Porque no solamente es Ucrania en donde están, también se han reportado la presencia de los FOC, por ejemplo, en Gaza, donde presuntamente han operado en colaboración con las fuerzas de defensa israelí, las FDI. Por ejemplo, en este último conflicto en el que está en este momento en Gaza, ahí se ha reportado la presencia también de los FOC. Y justo ahí, en esa franja, es donde se sospecha que han participado, pues no tanto porque estén preocupados por la defensa del Estado de Israel. Sobre todo, y fíjense, aquí está una conexión muy peligrosa. ¿Qué tienen en común? Los FOC están en Gaza no tanto para proteger la soberanía de Israel, sino para proteger los intereses estratégicos que incluyen rutas energéticas, territorios ricos en recursos naturales como el gas amarillo. Y ahora, si se preguntan ustedes qué tiene en común la presencia de los FOC en Gaza y en Kursk, pues la respuesta es gas. Porque si vemos la presencia de los FOC aquí en Kursk, que es una región estratégica porque lo que tomaron en la frontera con Rusia, pues es una indicación clara de que la OTAN ha estado preparando o había estado detrás de esto por mucho tiempo. No es una planeación que llevó meses y meses. Y estos soldados no llegaron ahí por accidente. Fueron enviados con un propósito claro. ¿Cuál era? Tomar el control del gasoducto Urenogoy, Pomari, Ushorod, que es la principal y actual ruta que existe, la única, por cierto, para exportar gas ruso a Europa a través de Ucrania. Entonces, al tomarlo, claro, desestabilizan a Rusia, provocan una respuesta de Moscú, intentan volar la planta nuclear. Eso es cuestión del resto de las tropas ucranianas y eso ya es el gane. Pero la misión principal de los FOC es una en la que, por cierto, no han fallado. Esa sí la lograron con éxito hasta este momento al menos. La misión la cumplieron por el momento, que era tomar el control de la estación de gas en Sutka. Esa es. Y entonces, si nos preguntamos, ¿qué tienen en común la presencia de los FOC en Gaza y en Ucrania? Es que ambos están ahí para asegurarse del control del gas. Uno en Europa y el otro en Medio Oriente, Alba. Claro. Al final del día, todo esto, como se los habíamos dicho, es por supuesto, son movimientos políticos para encumbrar a Kamala Harris, y lo otro, desde un inicio, ha sido por recursos naturales. Alguien decía, pues es lo mismo que está haciendo los Wagner en Venezuela. Rusia no es ejemplo. Yo creo que no hay ninguna gran nación
ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos son grandes ejemplos. Al final del día, como se los hemos dicho aquí, no son la Madre Teresa de Calcuta. No son ricos porque regalen cosas. Exacto, no están en la posición en la que están porque, ay, qué buenos samaritanos son y la caridad es lo que más les gusta. Así lo ha vendido Estados Unidos. Ellos llevan la democracia, la paz y la justicia social. Es mentira, ellos llegan a donde hay recursos naturales. ¿Por qué se están desgreñando Estados Unidos, Francia y Rusia en África? Por los recursos naturales. ¿Por qué está el problema ahorita en Venezuela? Por el petróleo. ¿Se lo están peleando quién? Se lo están peleando Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos financió esa campaña con más de 360 millones de dólares. Entonces, no van a perder esa inversión. Rusia, por supuesto, no quiere perder el petróleo para los BRICS. Es eso lo que se están peleando. ¿Qué se están peleando en Ucrania? Pues el gas y los recursos naturales. Todas las guerras son por eso. ¿Por qué no hay guerras en los países que son pobres? Yo se los decía y se los vuelvo a repetir. ¿Por qué nadie se ha metido a Haití a calmar las aguas en Haití? A llevar a su gente paz, un gobierno, nada. Porque ya no tiene nada Haití. Lo que tenía ya se lo robaron. Entonces, ¿a qué te metes? A llevarles la democracia. Porque el padre de la democracia no está en Haití. Porque la democracia se acabó. Se agotaron los recursos naturales de Haití. Entonces, vámonos. A nadie le interesa Haití. ¿Pero por qué les interesa Venezuela? Porque Venezuela tiene mucho petróleo. ¿Por qué les interesa Ucrania? Por lo mismo. ¿Por qué interesa tanto Latinoamérica, a Rusia, a China y a Estados Unidos? Porque hay muchos recursos económicos. Quitémonos la venda. Nada es porque sean buenos, porque les interese nuestra libertad, nuestra soberanía. No. Les interesan nuestros recursos naturales y se está peleando la multipolaridad. No se está peleando. Estados Unidos no quiere ceder el control. Y China y Rusia y las demás naciones se lo quieren arrebatar. Eso es lo que se está peleando. No se está peleando ni la libertad, ni la justicia, ni los derechos humanos, ni la democracia. Eso no les importa. Porque si hablamos de democracia, el padre de la democracia estuvo complaciendo a la familia Bongo en África por más de 40 años. Si hablamos de la democracia, acuérdense de Angela Merkel. Estuvo en el poder, ¿cuántos años? Entonces no es democracia, son lo que les conviene a las potencias. Comprarnos el cuento de la libertad y de la democracia es algo muy lindo, pero no es la realidad. Cuando hay recursos naturales, entonces somos una pieza clave en el juego del ajedrez de quién obtiene el poder, pero no más allá. Entonces comprarnos ese cuento es caer en su movimiento. ¿Por qué estas tropas estaban al otro día de que inició el conflicto listas para entrar? Porque ya se estaban preparando, sabían que esto venía. Porque fue un cuento como que muy, muy anunciado, ¿no? Claro. Mira, ahí les estoy poniendo más imágenes de la presencia de los FOC. Ellos mismos lo postean. No tienen empacho ya en ocultarlo. Están ahí. Ahí están. Ahí estuvieron. Y ahí seguirán. Por supuesto, también la pregunta del día. ¿Los soldados en Kursk son ucranianos o son tropas de la OTAN? Las opciones, solo ucranianos, principalmente de la OTAN, o ambos operando juntos. Gracias a todos los que participaron en vivo. Si no alcanzaron a participar, pueden dejarnos por favor su opción preferida en los comentarios para saber cuál es su opinión. El 53% cree que son ambos operando juntos. El 42% cree que principalmente son tropas de la OTAN y el 5% que son solo ucranianos. Pues así las cosas, Alba. Vamos a seguir viendo en qué termina esta acusación ya de un nuevo bombardeo a la planta nuclear de Kursk. Es muy peligroso. Terrible. Esto. Muy peligroso porque si el próximo ataque tiene éxito, pues la buena y la mala. La buena es que los medios occidentales ya van a dejar de decir acusó sin pruebas. La mala es que van a decir hay acusaciones cruzadas porque claro. Ucrania dice que fue Rusia quien voló su propia planta y Rusia dice que fue Ucrania. Y mientras tanto, tanto rusos como ucranianos se van a quedar con una contaminación nuclear. Terrible. La de Chernobyl todavía sigue ahí. No pueden visitar muchas zonas de Chernobyl. Eso sigue y seguirá contaminado por muchos años más. ¿Y hace cuánto fue? Bueno, pues parece que estamos en la antesala de otro desastre igual en Kursk. Pero como quienes están al frente, evidentemente ya vimos, ni viven ahí, ni les importa lo que pase ahí, pues ¿qué más da? Es como una travesura más y pues así se ve.
Pues estamos cerrando el día y fue un día marcado por ataques terroristas ucranianos. Literalmente, no me estoy cargando hacia ningún bando, no hay otra manera de describirlo. Apenas por la mañana estábamos conectándonos en este podcast para comentarles cómo es que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron nada menos que volar la planta nuclear de Kursk. Ahora ya tenemos más detalles. Ahora sabemos que fue un ataque directo contra una instalación nuclear situada apenas a 60 kilómetros de la frontera ucraniana, y fue un movimiento que parecía impensable. Según el propio presidente ruso Vladimir Putin, 2 de los 4 reactores estaban apagados y solamente gracias a eso es que se evitó una catástrofe nuclear en Rusia. Si hubiesen estado prendidos esos reactores, en estos momentos estaríamos hablando de un nuevo Chernobyl en Rusia gracias a esos misiles de la OTAN, fabricados por países de la OTAN, donados por la OTAN a Ucrania. Y por cierto, en la mañana hablábamos de cómo las GOF, estas tropas de élite paramilitares estadounidenses, están operando en Kursk. Pero la gravedad de esto no se puede subestimar. Ya también sabemos que se encontraron fragmentos de misiles ucranianos que habían sido encontrados en la planta a principios del mes, incluso cerca de áreas con residuos radioactivos. Y ahora con estos nuevos ataques la situación se vuelve todavía más tensa, porque en respuesta Putin ha solicitado la intervención del Organismo Internacional de Energía Atómica, de la OIEA, y se espera que sus expertos lleguen a la planta nuclear la próxima semana para evaluar los daños. Parece que hay mucha mesura de Rusia, pero no de los rusos, ¿eh? Los rusos ya están pidiendo una respuesta implacable. ¿Y saben qué acaban de pedir en cadena nacional hace unas horas? Exigen que Rusia, uno de los analistas más prominentes del país, que Rusia debe volar todas las represas del Dníper para arrasar por completo con toda la región ucraniana del Dníper en represalia. Por supuesto que están molestos. Miren, vamos a recordar qué decía Putin en la mañana y después de esto déjenme decirles qué pasó apenas unas horas después, otro ataque más terrorista. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó el jueves a Ucrania de haber intentado bombardear una central nuclear. El mandatario afirmó que el ataque, del que no presentó ninguna prueba, ocurrió en la planta de Kursk, situada a unos 50 kilómetros del frente abierto en territorio ruso por las tropas de Kiev. El enemigo trató de bombardear la central nuclear durante la noche. Se ha informado al Organismo Internacional de la Energía Atómica. Prometen enviar especialistas y venir ellos mismos a evaluar la situación. Espero que finalmente lo hagan. El Organismo Internacional de la Energía Atómica había afirmado unas horas antes que su jefe visitaría la central la semana próxima, sin mencionar ningún intento de ataque contra las instalaciones. El gobernador de la región de Kursk indicó a Putin que la central estaba funcionando sin contratiempos. Moscú advierte desde hace varios días de la amenaza de una catástrofe nuclear en caso de un ataque a la central por el ejército ucraniano, que el 6 de agosto lanzó una incursión militar terrestre sin precedentes en Rusia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Kiev y Moscú se acusaron mutuamente de amenazar la seguridad nuclear en reiteradas ocasiones desde el inicio del conflicto, desencadenado por la intervención militar rusa en la exrepública soviética hace 2 años y medio. Bueno, pues esta mañana los medios occidentales decían Putin está acusando sin mostrar pruebas. La prueba que querían, supongo que era un Chernobyl ruso para decir, no, si ya le creímos. Pero después de eso iban a decir, puede que haya sido el mismo Rusia. Pero ahora ya hay pruebas de otro acto terrorista. Por si el de la mañana algunos no lo creían. Como si eso no fuera suficiente, bueno, pues por la tarde otro ataque, pero un ferry cargado de combustible en el puerto de Kavkaz fue alcanzado por un misil occidental, un misil de la OTAN, lanzado desde territorio ucraniano, y fue un misil que impactó sobre un ferry en plena operación, convertido en un blanco deliberado. La cuestión es, y pónganse a pensar, ahora que veamos el reporte de nuestros amigos corresponsales de AFP, ¿cómo sabía Ucrania que ese ferry iba cargado de combustible? ¿Cómo sabía su itinerario? ¿Cómo sabía cuál atacar?
Eso requiere labor de inteligencia y esa inteligencia militar satelital se la proporciona la OTAN a Ucrania. La OTAN le dice cuál es el objetivo a atacar y ni siquiera a este punto ya creo que ni siquiera se lo comunique a Ucrania, se lo comunica a los propios soldados de la OTAN, a los mercenarios que están ahí. Y bueno, pues de esto sí hay pruebas para que no digan que ahora se acusa sin pruebas también de esto. Bombardeo ucraniano contra un transbordador cargado de combustible en un puerto ruso frente a la anexada península de Crimea. Autoridades rusas informaron el jueves que el ferry se hundió con 30 tanques de combustible a bordo. Descartaron que hubiera focos de incendio en el puerto de Kavkaz, en la región rusa de Krasnodar. Un tren con bomberos y más de 100 socorristas fueron enviados para tratar de sofocar las llamas en el buque. El puerto de Kavkaz está situado en el estrecho de Kerch, que separa Rusia de la península ucraniana de Crimea, anexada por Moscú en 2014. Un puente ferroviario y vial que conecta los dos territorios fue atacado varias veces por las fuerzas ucranianas, obligando a Rusia a encontrar rutas alternativas para abastecer a Crimea. Desde el inicio de la intervención militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha atacado en varias ocasiones instalaciones de petróleo y gas en Rusia, en represalia a los bombardeos de su infraestructura energética. Bueno, pues sobre esto sí hay pruebas. Vimos cómo voló el buque, el petrolero ruso. Y qué bueno que nuestros amigos de AFP mostraron, por cierto, esa imagen de ilustración satelital, porque tiene mucho sentido. Esto requiere inteligencia militar de grado, pues de un alto grado militar, sobre todo satelital. Satélites que no tienen esa magnitud. Ucrania, el otro día lo hablábamos. Entonces, ¿cómo sabían qué petrolero atacar, cuál era su itinerario, las coordenadas para hacerlo? Con los satélites de la OTAN. No hay otra manera de explicar esto. No hay otra forma posible. Quiere decir que los satélites de la OTAN están espiando 24/7 el territorio ruso y con las armas que la misma OTAN puso ya en Ucrania y con los soldados de élite que de países miembros de la OTAN están operando en Ucrania, se activan esos misiles hacia objetivos rusos. ¿Qué tiene que ver Ucrania en todo esto? Pues a este punto muy poco. Es un ataque de falsa bandera. Realmente lo único que tiene que ver es que se realizan desde suelo ucraniano. Pero ya nos queda muy claro que los equipos con los que se lanzan estos ataques son occidentales. Los operadores son occidentales. Les llaman mercenarios, pero yo creo que son soldados encubiertos. Y lo único es que no se lanzan desde Rumanía o desde Polonia o desde Alemania. Se lanzan desde Ucrania convenientemente. Y ahora la combinación de todos estos eventos pues ya está pintando un panorama muy sombrío. Hay una extraña quietud, yo diría una extraña exagerada prudencia del gobierno ruso para responder a estos ataques. Ya son demasiados, pero la población rusa está más que molesta y cada vez está ejerciendo muchísima presión sobre el gobierno ruso, sobre Putin, porque los rusos quieren una respuesta. Y esa respuesta que quieren es sumamente letal. No buscan simplemente un ojo por ojo y diente por diente. Parece que ya están agotando la paciencia y la indignación. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Kiev? Y lo más importante, ¿cómo espera Zelensky que responda a Moscú? Y cuando lo haga, ¿cómo piensa parar esos ataques? Porque lo que hoy estamos viendo por la mañana, un ataque a una planta nuclear, por la tarde un ataque a un petrolero ruso, más otros ataques en el Donetsk que se lograron interceptar y de aquellos que todavía no conocemos, pues yo creo que ya nos muestra un panorama bastante perturbador. Miren, vamos a comenzar con lo que pasó precisamente en el puerto de Kavkaz, que es lo que veíamos de nuestros amigos, que ya se convirtió, digamos, en la gota que está derramando el vaso de los analistas rusos en este momento y sobre todo ya está simbrando la estabilidad del país porque según varios informes preliminares, el misil con el que se atacó a este petrolero ruso fue un misil británico. Hablamos de un Storm Shadow, no fue un dron, fue un misil, un Storm Shadow de largo alcance
que para operar necesita coordenadas. ¿Quién le dio esas coordenadas? Occidente, de un misil británico. Entonces, ¿quién es responsable de esa devastación? Fue lanzado desde territorio ucraniano, sí, desde la región de Odessa, pero la situación ya es muy tensa porque no se trata desde dónde se lanza, sino quién lo lanza, con qué coordenadas, con qué trabajo de inteligencia. Y es un contexto donde la guerra moderna se está librando ya en varios campos de batallas, logístico, por supuesto. Este es un ataque muy importante porque impacta en los medios de comunicación, pero sobre todo impacta en la población rusa que parece que ya está bastante cansada. ¿Cuál era el objetivo? Interrumpir las cadenas de suministro para las tropas de Jersón y Zaporizhia. Era ese. El daño está hecho. Rusia dice que no se van a interrumpir la cadena de suministro de petróleo porque tienen mucho más petroleros que ese, por supuesto. Ahora ya va a estar más alerta y porque han construido cadenas alternas de suministro. Pero el impacto ya está. Hasta el momento, este ferry Aqua Trader, cargado con 30 tanques de combustible, pues ya ha sido reportado como hundido en las aguas del puerto de Kavkaz. Ni hablar, amigos, del daño ambiental tan terrible que está provocando Ucrania en el Mar Negro en estos momentos. No les cuento de eso. Nadie está hablando del hecho de atacar buques petroleros en pleno océano. El tráfico en el puente de Crimea también fue interrumpido después de que se atacó esto, pues por los protocolos de seguridad. Y entonces pues se hizo un verdadero relajo. 12 cuerpos de bomberos y más de 100 socorristas intentaron contener este desastre. Pero la pregunta fue, ¿qué viene después? ¿Y se van a sentar los rusos a cruzarse de brazos a esperar cuál es el siguiente ataque de Ucrania? Este no es solamente un golpe físico a la infraestructura rusa, es un mensaje muy claro de Kiev. Va sobre la infraestructura civil rusa y sobre objetivos no militares. ¿Hasta qué punto está dispuesto Rusia a tolerar este tipo de ataques en su propio suelo antes de escalar una respuesta? Saben de dónde vienen los ataques y no vienen de Ucrania necesariamente. Son ataques de falsa bandera, eso ya queda claro. Y el hecho de que el ataque haya sido visible desde la península de Crimea, pues tiene un fuerte impacto, sobre todo simbólico, porque Crimea, recuerden que la anexión de Crimea fue en el 2014 y ese ha sido un punto constante de tensión en la seguridad porque Rusia ha tratado de garantizar la protección de Crimea y pues esto es un mensaje subliminal del siguiente, es Crimea. Hasta ahora la información que tenemos es bastante preocupante porque este puerto de Kavkaz se ha convertido ya en un nuevo frente de guerra, a pesar de que es un puerto civil, pero pues ya vemos cómo los ataques se están dirigiendo de Ucrania, ya no se están dirigiendo a los territorios ocupados por Rusia en la guerra, ya se están dirigiendo hacia suelo ruso deliberadamente y hacia objetivos civiles en suelo ruso. Entonces, pues por supuesto que la presión está aumentando muchísimo dentro de los rusos hacia su gobierno. Le están exigiendo a Putin, y con justa razón, la indignación, que haga algo y que lo haga ya. Y si Putin no lo hace, va a perder su popularidad aceleradamente. Cada vez hay más voces que están pidiendo un ataque total y devastador contra Ucrania, algo que ya está haciendo temblar las estructuras del Kremlin, también sobre todo la percepción de la opinión pública, porque estas son las notas que hoy básicamente le están dando la vuelta no nada más al mundo, sino a Rusia. Por la mañana hablábamos de los ataques ucranianos contra la planta de Kursk, en la tarde hablábamos de los misiles británicos de la OTAN que Ucrania lanza al puerto de Kavkaz, y bueno, pues hace apenas unos momentos, aquí lo tienen ustedes. Un experto del principal canal de televisión ruso, que se llamaría como Channel One, el experto militar Vladislav Shurgin, pues ya lanzó una propuesta que resonó con mucha fuerza y está recogiendo mucha popularidad. Lo que dice, lo pueden ahí ver, si el enemigo está tratando de destruir nuestros puentes, refiriéndose a los de Kursk, yo no entiendo por qué, dice el analista ruso, nosotros no hemos demolido aún todas las represas a lo largo del Dnieper. El problema no es que lo haya dicho, sino que esto está generando muchísima polémica ya, porque no son palabras al aire.
es un llamado a intensificar la guerra con una agresividad brutal que no se había visto. Pero nos habla también de un sentimiento ya de molestia, de cansancio de los rusos, en donde dicen, si no hacemos un ataque letal, masivo contra Ucrania, se van a seguir burlando de nosotros. Es lo que está diciendo prácticamente Shurigin. Y en su intervención de hace apenas unas horas, lo que dijo directamente, habló acerca de las fallas de la estrategia rusa, criticó muy fuertemente la falta de una respuesta contundente de los ataques ucranianos. Lo que dijo básicamente es que el gobierno ruso se va a percibir como un gobierno débil si no actúa rápido y con una letalidad brutal. Y también dijo que hay que continuar con la guerra pero sin tener una mano atada a la espalda, que esa es una receta para el fracaso. Y lo que está mencionando es que los costos podrían ser mucho más altos que cualquier pérdida territorial si se sigue tolerando esto, que se podría perder la guerra, sobre todo la guerra de la información, un campo de batalla que también es muy importante. ¿Y por qué es tan crucial lo que está diciendo Shurigin? Porque la intervención que tuvo hace rato en Channel One, que es esta que les muestro aquí, que está resonando con mucha fuerza en los medios rusos, la están replicando bastante rápido. Bueno, este Channel One también vale la pena decirlo, que no es un canal privado. Ojo, porque es un canal federal, es un canal del gobierno ruso que tiene muchísima audiencia. Y claro, los periodistas que van ahí, analistas, pues dicen lo que bajo su responsabilidad tengan que decir. Pero es un canal público, uno de los más grandes del país. Y entonces esto nos habla de un cambio en la narrativa oficial, porque se lanza a criticar. El gobierno ruso dice, se están burlando de nosotros, necesitamos dar una respuesta contundente, brutal e inmediata. Y ya no se trata solo de minimizar las derrotas o de mostrar fuerza, sino de reconocer, dice, las debilidades y hacer un llamado a acciones más extremas, lo que dijo en su intervención. Y esto, fíjense, es muy importante porque la percepción pública rusa, y hay que entender esto muy bien, juega un papel fundamental en la guerra moderna, pero también en las decisiones de Putin, que no es diferente de cualquier gobierno del mundo, porque su popularidad cuenta mucho para él y para su gobierno. Entonces, si la población rusa siente que Ucrania se está burlando de Rusia, si la población rusa siente que su ejército no está respondiendo con la fuerza necesaria para que no se atrevan a cruzar estas líneas, pues el apoyo a la guerra podría tambalearse y los rusos podrían cambiar de opinión. Ese es el gran riesgo y el dedo en la llaga que ponen precisamente con estas declaraciones. Ahora, hablemos de esa propuesta que es bastante peligrosa. ¿Qué significaría realmente destruir las represas del Dnieper? Hablamos de algo grave. Sería una medida táctica, pero también un golpe sumamente devastador que hundiría por completo la infraestructura ucraniana. Estamos hablando de cortar las rutas de suministro críticas. ¿Y saben qué produciría eso? Sumergir grandes áreas ucranianas totalmente bajo el agua, hundir a Ucrania en todo el Dnieper. Y esto no solamente iba a paralizar a las operaciones militares de Ucrania con una efectividad brutal, sino que también estaríamos hablando de que tendría un impacto humanitario catastrófico, porque claro, desplazaría a miles de personas, pero también mataría a muchísimas que podrían ahogarse, destruiría ciudades ucranianas enteras. Destruir las presas del Dnieper, que son enormes, sería un movimiento sumamente devastador. Casi, y no exagero, apocalíptico. Si Rusia decidiera hacerlo, no estaríamos hablando solamente de cortar las rutas de suministro militar ucraniano y frenar el avance de Ucrania. Eso pasaría de inmediato, por supuesto. Estaríamos hablando de provocar una inundación masiva que iba a arrasar ciudades ucranianas enteras, iba a desplazar a todos los que viven en una zona sumamente amplia, con una facilidad que pues resulta sorprendente. ¿Sería complicado para Rusia hacerlo? No, podrían hacerlo en un solo día de operaciones coordinadas. Ni siquiera tendría que esforzarse mucho Rusia para volar todas las represas del Dnieper y provocar un desastre de proporciones épicas. No tienen Patriots desplazados ahí los ucranianos,
Pero ¿por qué no lo ha hecho Rusia entonces? Porque hay conciencia de que destruir esas represas no sería solamente un ataque militar, sería una destrucción total de muchas zonas, por ejemplo, Novakakovka, por ejemplo, que ya dio una pequeña muestra del caos que esto provocaría. El año pasado, si ustedes recuerdan, fue la represa que por ahí del mes de junio del año pasado se voló en Novakakovka. Hablábamos de eso en su momento y bueno, pues eso causó inundaciones terribles que afectaron nada más con una pequeña presa de estas tantas que hay, 100,000 personas que fueron desplazadas. Imagínense lo que pasaría si volaran todas las presas coordinadas en un mismo día. Ciudades enteras, incluso hablaríamos de Jersón, quedaría totalmente bajo el agua. No existiría ya más toda Jersón. Y estamos hablando de áreas densamente pobladas. Más de 1 millón de ucranianos perderían acceso al agua potable de inmediato, sin hablar de la contaminación por productos químicos, de la que, por cierto, hoy tampoco nadie está hablando, después de que Ucrania voló con un misil de la OTAN británico un petrolero en pleno Mar Negro. Claro, si esto fuera, pues sería un problema a largo plazo brutal. Y ni hablar de los campos agrícolas. Esas tierras pues ya se volverían totalmente inútiles y afectaría el semillero, el granero más grande de Europa. Pondría en jaque la seguridad alimentaria europea y por supuesto de toda Ucrania y tendría esas consecuencias. Entonces, claro, Rusia no lo hace porque sería relativamente fácil en términos militares, digo, viable, fácil, en un día lo haría, pero ¿a qué costo? La destrucción ambiental, que sería brutal, ya muchos expertos en su momento han dicho que sería como una especie de Chernobyl hídrico. No estaríamos hablando solamente de agua y tierra destruidas, estaríamos hablando de la posibilidad de que millones de toneladas de productos químicos tóxicos pues esparcirían, matarían vida silvestre, contaminarían todo a su paso. ¿Y qué pasaría con las minas que podrían ser arrasadas por esas aguas, que también serían un infierno flotante para cualquier ser vivo, todo lo que pasara sobre una de estas minas que quedarían flotando, y que hay bastantes, entonces, porque los ucranianos han llenado estas zonas de minas? Entonces, aunque sí está la opción, aunque ya son cada vez más voces las que están replicando muy peligrosamente, muy rápido están replicando estas declaraciones, cambiaría el rumbo del conflicto por completo. Pero las consecuencias a largo plazo serían aterradoras, sería un ataque muy lamentable que pondría en peligro al medio ambiente, a miles de ciudadanos inocentes, a ciudades enteras como Jersón que no existirían más. Y mientras ya se está debatiendo esto, la pregunta que todos parecen hacerse es, y yo creo que no debemos desviarnos de la pregunta esencial que lleva a los mismos rusos a considerar medidas tan extremas ante el hartazgo de algo que se está provocando un día sí y otro también. Yo recuerdo que apenas antier, Alba, decíamos ese dicho que tenemos en Veracruz, pero que lo suavizamos, ¿no? De picarle las pelotas al tigre. Uh-huh. ¿Qué busca Zelensky con estos ataques? ¿Cuál es la respuesta que espera Zelensky que tenga Rusia? ¿Y cómo piensa manejarlo cuando Rusia responda? Sí. Es que es un tema muy, muy difícil, decía alguien en el chat. Es que no hay pruebas de que Ucrania haya atacado la planta nuclear. Tampoco hay pruebas, supuestamente, los medios occidentales, de que Rusia la haya atacado. Es por eso que decíamos en la mañana que se abra la zona, que vaya la Organización de la Energía Atómica y que revise los fragmentos de las armas que haya por el lugar. Y entonces así todos vamos a saber quién fue el terrorista que atacó la planta nuclear. Porque muchos dicen, es guerra. Lo que se hace en guerra no es venganza. Lo que pasa es que cuando se ataca una planta nuclear, ¿recuerdan Chernobyl? Bueno, Chernobyl es una zona inhabitada. Ucrania lo sabe. Volver a atacar otra planta nuclear dentro de su territorio es volver a hacer lo mismo. Van a ser tierras que no se van a poder utilizar. Van a ser zonas que hay gente viviendo que van a tener que desplazarse. Entonces, es por eso que es tan peligroso. Ahora, si se inunda esa parte, no solo se va a afectar a Ucrania, como muchos decían. Hay muchos ciudadanos rusos que están viviendo en esa parte. Lo mejor sería evacuar. Probablemente no dé tiempo a evacuar a todas las personas
Y ese sería el peligro, porque nosotros estábamos viendo que en la región de Kursk, Rusia empezó a evacuar a muchos de los ciudadanos rusos. Pero cuando hemos visto las partes que pasan en Ucrania, Ucrania no está evacuando a sus civiles. Y si evacúa muy poca gente. Entonces imaginen la cantidad de vidas inocentes perdidas si esa presa se abre. Porque muchos también decían, no, es que a Putin le hace falta el valor que tiene Netanyahu. No, gracias a Dios no tiene ese valor, porque si no estamos hablando de enorme gente inocente muerta. Estamos hablando de por sí ya muchísimos soldados caídos de ambos lados, no solo de un lado, de ambos lados están perdiendo muchas vidas de soldados. Ahora imagínense que arrasaran ambos bandos con todos los inocentes, que su único delito es estar ahí, y que quedan en medio de los intereses ucranianos o en medio de los intereses rusos, y su vida para muchos no vale nada. Ahora sí, como diría la canción, en la mañana cuando estábamos hablando de este tema, leí un comentario que se me hizo tierno, que decía uno, yo por eso es que estoy con Estados Unidos, porque si a Estados Unidos le va bien, a nuestros hijos en esta parte del mundo les va a ir bien. Bueno, pues la industria armamentista y la industria petrolera de Estados Unidos han sido los grandes ganadores de esta guerra. Son los que se están llevando. Pero a menos que nuestro amigo sea dueño de Chevron o Texaco, exacto, no va a haber un centavo de eso en su bolsa. Entonces, ¿qué tenemos los demás? Bueno, yo no tengo un ingreso mucho mayor por esta guerra. No tengo beneficios, no tengo acciones ni en Chevron, ni en la industria armamentista. Ni en Shell. Exacto, entonces no me he visto beneficiada. ¿Qué sí he visto? Que de mis impuestos se están mandando armas y se están enviando cosas a la guerra y se le están recortando a la educación, a la salud, a muchísimas cosas. Y que cuando vas a cargar el tanque de gasolina, la gasolina está más cara. Entonces yo no he visto beneficios. Tampoco he visto beneficios ni para México la guerra, ni para Canadá, ni para otros países. Que le vaya bien a Estados Unidos no quiere decir que a todos los vecinos o que a todos los países del continente americano le va a ir bien. Es que hay que empezar por corregir esa falacia. Es que no le va bien a los estadounidenses. Exacto. Y por lo tanto, no le va bien a los Estados Unidos. Le va bien a una pequeña élite que son los cuatachos del señor Biden. Los que venden armas y las empresas de gas y petróleo donde trabajaba su hijo Hunter Biden y el lobby que financia a los demócratas. A ellos sí les va muy bien. Pero a los estadounidenses, pregúntenme el techo de deuda que está en uno de sus niveles más altos desde la administración de Biden. Pregúntenme cómo las reservas de petróleo están en uno de sus niveles más bajos. Pregúntenme sobre las tasas y los tipos en estos momentos en Estados Unidos que están en uno de los peores niveles post-pandemia. Entonces, no hay bienestar para los estadounidenses. Es para una pequeña élite que solamente está ganando producto de esta guerra. Ese es el asunto. Ese es el asunto que estamos viendo aquí. Y fíjate, bien lo comentabas tú hace rato, Alba. Si esto estuviera pasando en Israel y Ucrania fuera Gaza y los gazatíes estuvieran lanzando estos ataques a una planta nuclear rusa, no te cuento. No. Ya hubieran borrado a Gaza del mapa con el apoyo de los Estados Unidos. Con bombas estadounidenses y lo que fueran necesarias. Y Reino Unido y todo el G7 ya estaría ahí y la OTAN respaldando en lo que sea el amigazo. Pero claro, el discurso cambia y la percepción y la propaganda también, porque no se trata ni de la democracia ni de los valores occidentales, se trata de defender, lo platicábamos esta mañana, qué cosa están haciendo los soldados de élite de las GOF en Kursk y en Gaza al mismo tiempo. Pues cuidando Gaza Marín y cuidando la estación de gas que está en Sutka. Es eso. Claro. No es más. Por cierto, ¿qué opinan nuestros amigos? Gracias a todos los que participaron en la encuesta de esta noche. La pregunta de la noche, ¿crees que Rusia considere realmente volar las represas del Dnieper? Las opciones son sí, es una estrategia válida, no es demasiado peligroso o solo como último recurso. Gracias a todos por participar. Si al momento que nos están viendo la encuesta ya cerró, pueden dejar la opción por la que ustedes voten en sus comentarios. El 51% cree que es una estrategia válida, el 31% cree que solo como último recurso y el 18% cree que es demasiado peligroso. Si las presas del Dnieper estuvieran en Rusia y el Dnieper no estuviera de este lado ucraniano, pues las fuerzas ucranianas estarían tentando en estos momentos el corazón para lanzar HIMARS a las presas del Dnieper. No. Si volaron el Nord Stream 2, Alba.
Pero eso fue en Si una han noche de copas. intentado volar el puente de Crimea, si esta mañana hay acusaciones de que quisieron atacar la planta en Kursk, si hace 2 semanas Zaporizhia, por supuesto que no. Pero la narrativa es la que insulta, amigos, la propaganda, porque debe de haber piso parejo y exigir un cese al fuego y disminuir las hostilidades, sobre todo porque cuando estos ataques se están realizando, por ejemplo, el del petrolero de hace rato, ¿con qué se realizó? Pues con un Storm Shadow británico que ocupa coordenadas, que Ucrania no tiene coordenadas porque no tiene inteligencia satelital de grado militar. Entonces, ¿quién le pasa esas coordenadas? Los mismos que le dieron los misiles. Y no, ¿para qué quieren los misiles sin coordenadas? Es como si te doy mi coche, pero no te presto las llaves. No tiene caso. Claro. Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Es tanto el hostigamiento, Alba, que lo preocupante aquí es ¿qué se espera provocar? Porque si este discurso, olvídense que estemos hablando de Rusia, piensen que estemos hablando de Israel y que Gaza lleva toda la semana invadiendo, por ejemplo, lo invadido, los Altos de Golán, que el Líbano invadió lo invadido por Israel, que son los Altos de Golán, que aparte de que están invadiendo los Altos de Golán, atacaron una planta nuclear israelí, que volaron también un barco petrolero israelí. ¿Cómo estaría reaccionando el mundo en estas horas? Estarían hablando de una amenaza potencial. Ya Reino Unido, Estados Unidos, todo este gran bloque estaría desplazándose a las costas, lanzando un ataque masivo para borrar a Gaza del mapa por terroristas, por lo que me quieras decir. Porque el discurso es diferente aquí. La OIEA, Alba, no iría la próxima semana cuando se desocupe. Ya estaría ahí por órdenes del patrón. Claro. Entonces, ese es el gran problema. Ya estaría la orden de captura ya está, ¿no? Pero ya estaría la ONU también levantando los faros, que orden de captura está para Putin. Hablando de órdenes de captura, hoy la Ucrania se une a la CPI, firma el Estatuto de Roma. Mira. Entonces, doble rasero, porque cómo se la pasa Zelensky diciendo que Israel esto, Israel el otro, ¿no? Apoyando, soportando las acciones de Netanyahu. Cuando vaya Netanyahu a Ucrania, ¿lo va a arrestar o qué va a hacer? No, porque las investigaciones para que la orden de captura se haga efectiva, o sea, para que la emitan, pues van arriba de tortuga. Claro, sí, claro. No. O sea, ya hay una lentas. investigación, pero de que la investigación haya derivado en algo, pues va lenta, porque para los amigos, gracia y justicia. Para los enemigos, gracia y justicia. Y para los amigos, solo justicia. Amigos, muchas gracias por unirse a la tertulia de la noche. Y nos vemos mañana con más información. Hasta mañana.